Hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Qué precioso estar en la casa del Señor y estar en la casa del Señor adorando al Señor. La semana pasada tuvimos un tiempo maravilloso y quiero comenzar, antes de cualquier cosa, quiero comenzar por agradecer al grupo de alabanza, tanto de la congregación en inglés como español. Y quiero decirles de que el hermano Giovanni y el hermano Josué, que es son nuestros líderes de alabanza, desean que si alguno de ustedes tiene algún talento musical y tiene el deseo de envolverse en el ministerio de alabanza, por favor hablen con ellos, porque quisiéramos ver más personas añadidas. Si Dios lo ha llamado a adorar, si Dios lo ha llamado a hacer algo en cuanto a la alabanza, entonces por favor háganos saber de que usted tiene ese deseo de servir al Señor en esa área en su vida. Y también lo que quería hacer era agradecerles. El domingo pasado pasamos una noche preciosa, una noche increíble de adoración. Fue noche de adoración, estuvimos aquí, prácticamente se llenó el lugar y estuvimos orando, adorando. Estuvimos orando por la iglesia, estuvimos orando por la comunidad, estuvimos orando por el país también. Fue muy alentador, ya que tantas veces experimentamos momentos de desánimo en la vida, pero el día domingo pasado fue un momento de mucho ánimo. Y no sé si alguna vez ustedes han experimentado o se han sentido desanimados en la vida. Yo creo que si somos sinceros, como seres humanos, todos experimentamos momentos de desánimo. El ser animados es lo que todos necesitamos para poder nosotros seguir adelante cuando hemos estado esperando algo. O que hemos estado esperando que suceda algo y a veces esperamos y esperamos que algo suceda, que algo cambie, cuando estamos esperanzados de que algo va a cambiar, y cuando no suceden las cosas o no sucede lo que nosotros estamos deseando o esperando, puede ser muchas veces desalentador, puede ser desanimante, puede ser frustrante muchas veces en la vida. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos ser animados cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones en la vida en las que parece que todo se nos está desmoronando. Necesitamos ánimo, y es por eso que la Biblia nos llama muchas veces a nosotros, nos llama constantemente a que nos animemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en la vida del ser humano llegan esos momentos donde nos sentimos desanimados. Cualquier problema que nosotros tengamos, si le damos mucha cabeza, si le damos mucho pensamiento, si le damos oportunidad a los obstáculos, si le damos oportunidad a los problemas, a las situaciones difíciles que se mantengan en nuestra mente, sin duda alguna nos va a causar algún tipo de desánimo. Y muchas veces, por eso lo digo, todos necesitamos ser animados cuando nos enfrentamos a esas situaciones. Y quizás hemos orado por esas situaciones. Quizás hemos dicho: Señor, yo te creo que esta situación se va a resolver. Y quizás en esos momentos, cuando vemos que no se resuelven, cuando vemos que no suceden las cosas, quizás nuestra fe tambalea o nuestra fe flaquea. Es como estar al borde de un precipicio sabiendo que tienes que saltar. Y cuando saltas es porque confías en Dios, pero cuando tienes que saltar, estás al borde de ese precipicio y te sientes paralizado. Es como que salto o no salto, pero tengo que saltar. Tengo que dar ese paso de fe. Salto o no salto, te sientes paralizado por el miedo y la incertidumbre de dónde vas a caer. Y esa incertidumbre es porque te sientes en alguna forma, por no actuar de esa forma, por no saltar, te sientes desanimado por el miedo y la incertidumbre. No sé si usted en algún momento ha estado ahí en su vida. No sé si alguna vez usted se ha desanimado mientras usted ha estado esperando en Dios por algo que usted le ha estado orando a Dios, y cuando no pasa, muy fácilmente nos desanimamos.
Quizás el trabajo por el que oraste. Quizás ese trabajo por el que oraste si nunca llegó. Quizás la relación que te parecía tan correcta, pero terminó una relación en dolor. Quizás a los sueños a los que te has aferrado en tu vida, y que te has aferrado en tu vida con tanta fuerza que ahora parece que están fuera del alcance de nosotros. Es así como Abraham se sentía cuando llegamos al capítulo 15 de Génesis. Así que si tiene sus Biblias y sus notas que le entregó nuestro hermano Michael al entrar, tenga sus notas en mano, puede abrir sus Biblias, y si no también los textos bíblicos van a aparecer aquí en la pantalla. Eso era lo que estaba experimentando Abraham cuando finalmente hemos llegado al capítulo 15. Cuando llegamos al capítulo 15, Abraham estaba esperando la promesa que Dios le había dado. Ya había esperado por aproximadamente 10 años Abraham a esta promesa. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a esperar sin desanimarnos 10 años? Porque algo que nosotros queremos que suceda. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar 10 años sin desanimarnos en el proceso? Quisiéramos no desanimarnos. Pero cuando estamos esperando, cuando estamos en esa situación, es muy fácil que vengan cosas a nuestra mente que nos van a desanimar. No he conocido una persona que me diga: he esperado 10 años sin ningún problema. He esperado 10 años sin desanimarme. He esperado 10 años por esto, por lo otro, por lo que sea que usted en su corazón desea que Dios ayude, que Dios le provea, que Dios le dé. Y en el caso de Abraham, eso era lo que estaba pasando. Llegamos al capítulo 15. Ahora quiero que recuerde, para que entendamos el contexto del capítulo 15, que en el capítulo 13 y 14 Abraham fue probado. Y en las pruebas que tuvo Abraham, Abraham respondió bien al problema que se le presentó. Abraham respondió siendo obediente a Dios y dando honor a Dios al problema que se le presentó en el capítulo 13. Luego en el capítulo 14, cuando alguien necesita de la ayuda de Abraham, Abraham responde correctamente. A pesar de que Lot no había sido una persona que había estado al lado de Abraham para apoyar a Abraham en el momento que tuvieron que tomar una decisión en el capítulo 13, sin embargo, Abraham reacciona correctamente a la necesidad de Lot y va y libera a Lot en el capítulo 14. Y a todo esto, Abraham no solamente está haciendo las cosas bien, Abraham está respondiendo de una manera obediente a Dios. Y está teniendo victoria tras victoria. Y cuando Abraham está teniendo victoria tras victoria, y Dios lo bendice al final del capítulo 14. Y cuando Dios le dice que Dios está con él, que Dios lo bendice, y Melquisedec le da la bendición a Abraham, cualquiera diría: Abraham estaba en victoria, Abraham estaba siendo un campeón en la fe. Pero en el capítulo 15, inmediatamente abre el capítulo 15, dice que Abraham está desanimado. ¿Cómo puede ser que los seres humanos pasamos de un estado emocional de ánimo, de victoria, de que lo puedo hacer en el Señor, a pasar de repente a un estado de total desánimo? ¿Cómo puede suceder de eso? ¿Sabe usted que el desánimo es un estado mental que obviamente impacta el espíritu del ser humano? El desánimo llega muchas veces porque le damos mucha cabeza a aquello que nosotros queremos y se nos olvida pensar que hay cosas que son hechas solamente en el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios es lo más difícil para nosotros como seres humanos. Pero quiero recordarnos que cuando vemos el capítulo 15 que vamos a estar en esta mañana, Abraham experimentando el desánimo, eso nos enseña que en la vida no siempre van a haber momentos, no, toda la vida no es para momentos de pura victoria. Van a haber momentos de desánimo. Van a haber momentos donde por diferentes razones o situaciones vamos a sentir cierto desánimo. Si usted siente desánimo, no es que usted no es un buen cristiano.
Si usted en algún momento siente desánimo, es porque el desánimo es parte de las emociones que nosotros experimentamos como seres humanos. La pregunta no es si van a venir momentos de desánimo a su vida. La pregunta es si usted se va a mantener confiado en Dios en esos momentos difíciles de la vida. Porque lo que nos desanima más y lo que nos termina venciendo es cuando nosotros permitimos que el desánimo, que el desánimo llegue ahí de una forma muy sutil e impacte nuestro corazón de una manera en que nos desanima y nos desanima de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cómo sabemos de que Abraham estaba desanimado? Lo sabemos porque en el versículo 1 del capítulo 15 dice: después de esto. ¿A qué se refiere después de esto? ¿Después de qué? Después de las victorias y todo lo que había pasado en el capítulo 13 y 14. Después de todas las bendiciones que Abraham había experimentado en el capítulo 13 y 14, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. ¿Y qué fue lo que le dijo? Miren lo que le dijo, léalo conmigo. No temas, Abraham. Léalo conmigo otra vez. No temas, Abraham. No temas. ¿Por qué le tendría que decir Dios no temas? ¿Será que Dios sabe lo que estamos pensando y cómo nos sentimos? Dios sabe cómo me siento. Dios sabe lo que estoy pensando. Dios sabe si estoy animado, si tengo miedo, si tengo confianza. Dios sabe cómo me siento. Dios no ignora cómo tú te sientes. Y Dios le dice, Dios sabe que después de las victorias y las bendiciones que Abraham había tenido en el capítulo 13 y 14, después de esto vino la palabra del Señor, porque en ese momento Dios sabía que Abraham necesitaba una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque estaba desanimado. Y estaba desanimado y le dice, no temas, Abraham, porque el desánimo nos lleva a sentir temor. El desánimo nos lleva a sentir temor porque es todo lo contrario a la fe. El peor enemigo de nuestra fe es el temor. Es el temor, ¿va a pasar o no va a pasar? ¿Y qué era lo que Abraham estaba pensando, si va a pasar o no va a pasar? ¿Voy a recibir el hijo de la promesa o no? Ya pasaron 10 años, Señor. Sí, fallé una vez cuando fui a Egipto en el capítulo 12. Pero después he sido obediente, he crecido en mi fe. Muchas veces nosotros pensamos que porque hemos sido siempre obedientes, siempre todo va a ser color de rosa. No, no, no. Van a haber momentos de desánimo, porque hay momentos de prueba. Hay momentos donde Dios, cuando nosotros oramos al Señor, es fácil cuando Dios nos dice sí, porque eso es lo que queremos ver. Esa es la respuesta que quiero a mi oración. Es difícil cuando Dios nos dice no, pero cuando nos dice no, por lo menos sabemos, Dios dijo que no. Pero cuando Dios nos dice, espérate, eso es lo más difícil para el ser humano. Que nos diga Dios, espérate, porque no nos gusta esperar. Y entonces Dios sabía que Abraham estaba desanimado, y como ya habían pasado 10 años desde que le dio la promesa, cuando lo llamó en el capítulo 11 y 12, entonces le dice, no solamente no temas, Abraham, le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu gran recompensa. Yo soy tu escudo, yo soy tu gran recompensa. O sea que no solamente le dice a Abraham, no temas, no temas, le da un mandamiento, pero con el mandamiento le dice, yo te proveo las herramientas para que no temas. ¿Cuáles son las herramientas de parte de Dios para nosotros para que no tengamos temor a los problemas o a las situaciones difíciles de la vida? Las herramientas son dos, nos dice aquí Dios. Es el escudo, que es Dios mismo, es nuestro protector. La pregunta no es si Dios dice que es nuestro protector. La pregunta nuevamente es, ¿creemos en nuestro corazón nosotros que Dios nos va a proteger? No solamente nuestro protector, que la recompensa más grande de nuestras vidas es tener una relación con Dios. ¿Es Dios mi recompensa? ¿Es Dios mi protector?
Y si Dios es mi recompensa, si Dios es mi protector, ¿por qué entonces tengo miedo? ¿Por qué entonces tengo miedo? De algunas de esas cosas vamos a hablar. Y vean ustedes que cuando Dios le dice eso, porque Dios sabe que Abraham está desanimado, Abraham le responde de esta manera a Dios. O sea, Abraham está teniendo una conversación con Dios. Y le dice: Señor, ¿qué me puedes dar ya que no tengo hijos? Y el que heredará mi hacienda o mis bienes es Eliezer de Damasco. O sea que ya le está diciendo a Abraham por qué está desanimado. Ya le está diciendo a Abraham: no tengo heredero. En otras palabras, indirectamente le está diciendo: Señor, todavía no me has dado el hijo que dijiste. Pero ve usted que no se lo dice directamente, sino que se lo dice como entre ramas, ¿verdad? Se va por ahí entre las ramas. Y le dice: pero Señor, no me puede, ¿qué me puedes dar? O sea, él sabía que ya Dios le había prometido algo, y Dios le está diciendo: no temas. Yo soy el que te protejo, yo soy tu escudo, yo soy el que te proveo, yo soy tu recompensa, yo soy el que te cuido, yo soy tu escudo, yo soy el que te doy las bendiciones que tienes. Y Abraham aún así le está diciendo: pero ¿qué me puedes dar, Señor? Ya que yo no tengo heredero, el que va a heredar las cosas mías es mi siervo. Y Abraham dijo, no me has dado hijos, así que un siervo de mi casa será mi heredero. A ese punto Abraham se está poniendo hasta negativo, porque Abraham le está diciendo: no, es que no me has dado el hijo que dijiste que me ibas a dar. Entonces ahora, qué lástima, Señor, va a ser un siervo, va a ser el heredero de lo que yo tengo. Cuando leemos Génesis 15, en estos primeros versículos, leemos de un hombre que, a pesar de las promesas de Dios, se encuentra luchando con la duda y el miedo. Ahora, yo le hago una pregunta a usted sincera. Si le pregunto si usted cree en las promesas de Dios, seguro todos me van a decir amén. Entonces, si creemos en las promesas de Dios, ¿por qué es que a veces nos da miedo ciertas situaciones de la vida? ¿Por qué es que a veces no solo nos da miedo, pero por qué a veces nos desanimamos? ¿Por qué a veces perdemos el ánimo que Dios desea que tengamos? ¿Será porque las cosas que queremos no pasan como nosotros queremos o cuando nosotros queremos? Porque eso era lo que estaba sucediendo aquí para Abraham. Abraham no estaba recibiendo lo que él quería y lo que él estaba esperando cuando él quería y como él quería. Dios le había prometido innumerables descendientes. Dios le había dicho: sal afuera y ve las estrellas del cielo. Tu descendencia va a ser más que las estrellas del cielo. Tu descendencia van a ser como la arena. Así va a ser tu descendencia. Dios le había prometido innumerables descendientes, pero Abraham todavía no tenía hijos y los años corrían. ¿Sabe que Abraham recibió la promesa a los 75 años y ahora ya Abraham tenía 85 años? Y si Abraham tenía 85, ¿cuántos tenía Sara? Abraham era mayor 10 años que su esposa. Y entonces Abraham tenía 85, quiere decir que Sara tenía 75. O sea, ya estaban grandecitos. Y aún así Abraham está diciendo: Señor, es que esto está difícil esto. Abraham le estaba dando pensamiento humano. Si nosotros pensamos humanamente y nos enfocamos en el pensamiento humano, hay cosas que para el hombre parecen, ¿qué dice la palabra de Dios? Imposibles. Y que para lo que el hombre es imposible, ¿es posible para quién? Hermano, Dios hace milagros. Dios hace cosas que nosotros no nos explicamos. Entonces no nos deberíamos de desanimar. Si estamos confiados en la promesa del Señor, no tendríamos por qué experimentar el desánimo. Sin embargo, sabemos que es parte de la vida. No siempre van a haber victoria tras victoria, pero en el desánimo tenemos que saber qué debemos de hacer. Para no perder del todo el ánimo, tenemos que saber cómo recuperar el ánimo.
Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo recuperamos el ánimo cuando nos hemos desanimado? ¿Qué nos dice el capítulo 15? En ese momento, la fe de Abraham vaciló, tambaleó. La fe de Abraham vaciló, cuestionó, dudó y se preguntó si Dios se habría olvidado Dios de él en ese momento. Y por eso le dijo a Abraham: no temas, aquí estoy, no me he olvidado de ti. Y me pregunto yo, ¿cuántas veces Dios nos habla de esa manera al corazón? ¿Cuántas veces Dios habla a tu corazón diciéndote: aquí estoy todavía? He aquí una de las bellezas de esta historia de Abraham. Nos muestra que la duda es parte de la vida, es parte del viaje de la vida. No es algo de lo que yo me deba de avergonzar. Solo porque soy cristiano no quiere decir que nunca voy a tener momentos de duda. No me tengo por qué avergonzar. Simplemente soy humano. Hoy vamos a explorar entonces en esta historia de Abraham lo que nos enseña, cómo nos enseña a navegar esos tiempos de desánimo. Así que vamos a profundizar y veamos cómo podemos aferrarnos a la promesa de Dios, tal como lo hizo Abraham en este momento. En nuestros momentos de duda y miedo nos damos cuenta entonces que ¿qué es exactamente el desánimo? El desánimo es un estado mental que frecuentemente es caracterizado por la falta de confianza. El desánimo es un sentimiento de pérdida de confianza, de no tener más esperanza, de pérdida de entusiasmo, especialmente cuando experimentamos dificultades a los retrasos de lo que queremos en la vida. Y muchas veces el desánimo se manifiesta por lo menos de 4 maneras, ¿ok? El desánimo se manifiesta como una pérdida de motivación. Cuando usted está desanimado porque decidió en ese momento permitir que el temor se apodere de usted y no el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios que donde esté el amor de Dios no hay temor, que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces en esos momentos perdemos motivación. Lo que queríamos hacer, ya no nos sentimos tan animados a hacerlo. Y estoy seguro que podemos pensar en cosas que antes queríamos hacer con tanto anhelo, que de repente nos desanimamos y decimos: no, es que no estoy seguro si lo quiero hacer más. Eso se llama desánimo. El desánimo también se manifiesta a través de la duda, de la incertidumbre. También se manifiesta a través de la angustia emocional. Experimentamos angustia emocional, experimentamos tristeza, frustración o sensación de derrota, y eso es porque estamos desanimados. El desánimo se manifiesta en pensamientos negativos, como lo estaba haciendo Abraham ya aquí. Abraham ya estaba diciendo: es que no me has dado, Señor. Es que sería que Dios se estaba atrasando, o sería que Dios sabía que Abraham no estaba preparado para recibir la bendición que Dios le tenía. Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros quisiéramos ya, porque no estamos listos para recibir todavía. Y por eso dice ahí, cuando dice ahí en el versículo 1 que después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo: no temas, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Pero Abraham le dijo en el versículo 2: Señor, ¿qué me puedes dar? Señor, dame una seguridad visible. Y es porque a veces queremos ver, porque cuando vemos ya no confiamos por fe. Cuando ya tú ves, ya no es fe. Fe es la certeza de aquello que no se ve. Y si sabías que dice la Biblia de que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Entonces ya cuando vemos ya no es fe, ya lo estamos viendo. Es cuando no vemos las cosas, pero confiamos en la promesa de Dios y creemos a la promesa de Dios. Y aquí Abraham le dice: ¿qué me puedes dar, Señor? ¿Qué me puedes dar para asegurarme de que esto no va a ser así? Y Abraham le dijo: no me has dado hijos. O sea, ya Abraham se puso negativo. Y en el contexto espiritual del capítulo 15 de Génesis, el desánimo también puede implicar dudar de las promesas de Dios, sentirnos distantes de Dios, o luchar por ver su mano en las circunstancias que estamos viviendo.
Entonces, hay 5 cosas que quiero compartir con ustedes de este capítulo 5, antes de que participemos hoy de la Santa Cena. Hay 5 cosas que quiero que respondamos a esta pregunta. ¿Cómo podemos aferrarnos a las promesas de Dios en los tiempos de desánimo? ¿Cómo me puedo aferrar a las promesas de Dios en los tiempos de desánimo? Número uno lo vemos en el verso 1. Número 1, vemos en el verso 1 que básicamente lo que Dios le dice a Abraham es que se recuerde de la fidelidad de Dios. Recuérdate de la fidelidad en tu pasado. Yo he sido fiel, está diciendo. Yo he sido fiel, recuérdate todo lo que he hecho en el pasado de tu vida. Por eso le dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo, no temas. Ya tú sabes que te he protegido, ¿por qué tienes miedo? Ya tú sabes que yo te cuidé, yo soy tu escudo. No te mataron en Egipto, no te mataron los 4 reyes contra los que peleaste en el capítulo 14. Cuando Lot escogió lo mejor de la tierra, yo te protegí, yo te llevé a otra tierra y te di todo lo que necesitabas. O sea, yo te he protegido. Recuérdate de lo que Dios ha sido fiel en tu vida. Cuando te desanimes, hermano o hermana, todo lo que tienes que hacer es, ¿por qué estoy desanimado? Tienes que razonar con tu propia cabeza. Porque a veces nuestra propia mente es la que nos vence. Entonces yo tengo que pensar primero, espérate un momentito, ¿por qué me siento así? Y tiene que llegar el punto donde cada uno de nosotros decimos con sinceridad, ¿por qué me siento desanimado? ¿Por qué me siento que he perdido el impulso que en algún momento tuve? Y tengo que pensar en eso. Si me siento desanimado, ¿cuál es la razón? Y cuando ya llegues a la razón por la que te sientes desanimado, contéstate a esa pregunta: ¿cuántas veces Dios me ha sacado adelante? Estoy desanimado porque no tengo un plato de comida. ¿Cuántas veces Dios te ha dado de comer? Estoy desanimado porque no se me da esto. ¿Cuántas veces Dios ha cuidado de tu vida en los procesos antes de darte las cosas que Dios te ha dado? Porque la palabra de Dios dice que toda dádiva, todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, viene del Padre del cielo. O sea, en todos esos momentos Dios te ha proveído. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos desanimados es recordar lo fiel que Dios ha sido en el pasado. Abraham estaba experimentando ansiedad aquí. No sé si alguna vez ustedes han experimentado ansiedad, pero si son seres humanos, seguro que sí. Ansiedad es cuando empezamos a desesperarnos por algo y decimos, pero ¿qué voy a hacer aquí? ¿Y qué voy a hacer allá? Y nos afanamos y nos ponemos ansiosos, en vez de tener tranquilidad y decir, Señor, esta es la situación que estoy viviendo. En esta situación que estoy viviendo, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Necesito seguir esperando en ti? En esta situación que estoy viviendo, ¿cómo la manejo, Señor? Me encanta lo que Dios hace aquí por Abraham, porque Él le hace saber a Abraham que entiende lo que Abraham está pensando, entiende cómo Abraham se siente, entiende cómo se siente en ese momento, y por eso Dios le dice, no temas, Abraham. O sea que me encanta eso, porque quiere decir que Dios sabe y entiende cómo usted y yo nos sentimos. ¿Sabe que eso es maravilloso? Porque me doy cuenta que Dios no ignora mi sentir. Dios no ignora cuando yo estoy triste. Dios no ignora cuando yo me siento dolido por alguna cosa. Quizás otras personas me ignoren. Quizás otras personas ni siquiera se den cuenta que traigo dolor en mi corazón. Pero Dios sí sabe lo que estoy sintiendo. Y Dios se preocupa de la forma en que nosotros nos sentimos. Si tal vez no te das cuenta, si tal vez tú no puedes expresar lo que sientes con otra persona, se lo puedes expresar a Dios, porque Él sí sabe y entiende cómo te estás sintiendo. Ya sea que te sientes desanimado, animado, como sea que te sientas. Por eso Dios le dice ahí, Dios le habla directamente al problema.
porque Dios nos habla a cada uno de nosotros directamente. Cuando yo estoy expresándoles y exponiendo la palabra de Dios aquí, mis hermanos, yo estoy exponiendo el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Es Dios hablándole a cada uno de ustedes directamente. Hay personas que me han dicho a mí: pastor, pero ¿y usted, será que usted sabía el problema que yo traía? Y les digo: no. Hay esposas que me han dicho: ¿verdad que mi esposo le contó? Y le digo: no, no me han contado nada. Simplemente Dios conoce tu corazón. Dios sabe la carga que tú traes. Dios sabe el problema que tú traes. Y cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, Dios usa su palabra para hablar a tu corazón. Esa es la manera en que Dios nos da consuelo. Solamente tienes que recordar que en el momento de desánimo, Dios quiere que te recuerdes que Dios es el que conoce tu sentir. Dios es el que te dice: soy tu escudo, yo soy tu proveedor, yo soy tu recompensa. De la única manera en que vamos a evitar desanimarnos más de lo que deberíamos de, es cuando confiamos en esas palabras del Señor. ¿Saben ustedes esta palabra cuando le dice Dios a Abraham ahí en el versículo 1, no temas? ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra no temas en la Biblia? La palabra no temas en la Biblia aparece 365 veces. ¿Por qué será que aparece? ¿Por qué Dios nos dirá no temas 365 veces? ¿Sabe usted por qué? Porque cada día que usted se levanta, Dios quiere que usted sepa que hay un no temas para cada día. Dios quiere que usted sepa que usted no tiene por qué tener temor. Que cada día Dios le dice a uno de nosotros, a cada uno: no temas. Por eso hay 365. Dios nos quiere animar cada día con que no tengamos temor. Así que lo primero que tenemos que recordar es: ¿qué ha hecho Dios en el pasado para mí? Y eso es lo que Dios le está recordando a Abraham. Número 2, sé honesto con Dios y dile cómo te sientes. Muchas veces nosotros sentimos que no podemos expresar porque alguien se va a burlar o alguien nos va a regañar. Pensamos que no podemos expresar lo que muchas veces sentimos en el corazón. Dios quiere escucharte. Sé honesto con Dios y dile cómo te sientes. Ahí en el versículo 2 y 3, Abraham le dice al Señor cómo se siente. Le dice al Señor lo que está pensando. Le dice al Señor con lo que está luchando. Y cuando le dice: es que no voy a tener heredero de mi casa, me va a heredar el siervo y no me has dado hijo. Señor, así me siento. Así me siento. Y lo que Abraham hace es que Abraham lleva sus emociones y lleva sus dudas y las habla honestamente con Dios. Y Dios lo único que quiere es que nosotros hagamos lo mismo. Dios da la bienvenida a nuestra honestidad y Dios te va a encontrar en el camino. Cuando tú estás expresándole a Dios, Dios te va a apoyar, Dios va a estar ahí. Me encanta lo que dice Pedro cuando en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice de cómo nosotros debemos de expresar nuestro sentir a Dios. Pero lo dice de esta manera Pedro: echa toda tu ansiedad sobre Él. O sea que todo lo que sientes, toda la ansiedad que sientes muchas veces, dice la palabra de Dios, esa preocupación que tienes, échala sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Dios cuida de tu vida. O sea, la ansiedad que tienes, no la eches sobre otra cosa o sobre nadie más. Echa tu ansiedad sobre Dios. Y cuando eches tu ansiedad sobre Dios, dice, Él tendrá cuidado de ti. Así que la segunda cosa que vemos aquí, no solamente Dios quiere que nosotros recordemos que Él ha sido fiel en el pasado, pero Dios quiere que nosotros le expresemos: Señor, así me siento. Número 3, espera una respuesta de Dios cuando le oras a Dios.
Dios siempre va a responder tu oración. Ahora, lo dije al principio, a la oración que tú le hagas al Señor, ¿la va a responder mañana? ¿O la va a responder dentro de 10 años? ¿O la va a responder dentro de 25 años? ¿O simplemente Dios te va a decir sí? ¿O Dios te va a decir no? ¿O Dios te va a decir espérate? ¿Sabe que después de este momento que Abraham está desanimado, todavía Abraham había esperado ya 10 años y todavía Abraham tuvo que esperar 15 años más? O sea que para que le naciera el niño de su propia esposa, Abraham se tuvo que esperar 25 años. Y ya Sara tenía los 90. Pero Dios era fiel. Dios le dijo: no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu recompensa. Abraham, ¿estás confiando en mí? Ahora yo le pregunto, Abrahames y Abrahanas que están aquí, ¿están confiando ustedes en el Señor de la misma manera? Dios es tu recompensa, Dios es tu escudo, Dios es el que te dice: no tengas temor, no te preocupes. ¿Saben ustedes que los seres humanos el 85% de las cosas, hay estudios comprobados, que el 85% de las cosas por las que yo me preocupo nunca pasan? Qué terrible. Y a veces estamos en la noche dándole vuelta y dándole vuelta. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con lo otro? Tranquilo. Dios sabe sus tiempos. Dios sabe cómo animarnos cuando estamos desanimados. Entonces la espera, espera la respuesta de Dios, pero créelo. En el versículo 4 le dice: entonces llegó la palabra del Señor que le decía: este hombre no será tu heredero, le dijo Dios. O sea, te estoy respondiendo a tu petición, Abraham. Este hombre no va a ser tu heredero, sino que un hijo que es de tu propia carne y sangre, ese será tu heredero. Entonces Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mire el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y él le dijo: así será tu descendencia. O sea, no tienes ni un hijo todavía, ya tienes 85 años. Tu mujer tiene 75, pero ves las estrellas así. No, Abraham ha de haber dicho: pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Porque lo que es imposible para nosotros, hermanos, es posible para Dios. Usted créale a Dios y no se desanime. Tendrás todos los descendientes, le dijo Dios aquí, todos los descendientes. Dios le está hablando directamente al problema de Abraham. Dios habla directamente a tu problema. La pregunta no es si Dios habla directamente a tu problema. ¿Sabes cuál es la pregunta? Si nosotros escuchamos cuando Dios está hablando directamente a nuestro problema. Y dice de que Abraham creyó en Dios. Verso 6 dice: Abraham creyó en el Señor y lo atribuyó como justicia. A mí se me hace interesante esto, porque en los momentos de desánimo, Abraham recuerda aquí la fidelidad a Dios. Abraham le dice en oración cómo él se siente, y Abraham ve que siempre Dios le va a responder porque Dios le está respondiendo. Pero lo interesante de esto es que inmediatamente que Abraham le cree a Dios, vean ustedes lo que sucede. Lo que sucede en el siguiente punto, que es el de confiar en el tiempo de Dios. En el versículo 7 vemos que inmediatamente Abraham le vuelve a decir a Dios. En el verso 6 dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero en el versículo 7 Abraham vuelve y le dice, Dios le dice: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra y tomar posesión de ella. O sea, Abraham se anima en el versículo 6 y cree en Dios. Y en el verso 7 Dios le confirma nuevamente que Él está con Abraham. Y Abraham acaba de creer en el verso 6, pero vean ustedes el versículo siguiente, el 8. Pero Abraham, cuando hay un pero, hermanos, hay un pelo en la sopa todo el tiempo. Es que nosotros los seres humanos, Dios nos está diciendo una cosa y nosotros, pero esto y esto y esto, y le damos la respuesta es esta y esta, pero... Y empezamos a cuestionar nuevamente a Dios. ¿Qué cosa, no?
cómo somos los seres humanos. Y le dice aquí, pero Abraham dijo, Señor omnipotente, otra vez le vuelve a decir, ¿cómo sabré que voy a tomar posesión de ella, de la tierra y de las naciones? ¿Cómo sabré, Señor? O sea, Abraham todavía está dudando de Dios. O más bien lo que Abraham quería más seguridad. Y es que a veces los seres humanos queremos seguridad en todo. No, pero es que yo quiero saber. ¿Cuántos de ustedes quisieran saber el futuro? La mayoría de ustedes sí tienen curiosidad, que nos gustan las novelas. Y por eso cuando nos quitan el capítulo y al siguiente capítulo, estamos curiosos qué va a pasar en el siguiente capítulo. Somos curiosos del futuro, hermanos. La mayoría de nosotros queremos saber. Pero muchas veces, ¿saben ustedes por qué Dios no nos muestra el futuro específico? El futuro específico. Dios no nos los muestra porque muchas veces puede ser que del punto A al punto B el proceso no sea tan bonito. Nosotros podemos saber a dónde llegaremos con las bendiciones de Dios, pero el proceso muchas veces no es bonito. Y eso es lo que sucede con Abraham, porque él no está, para no perder el ánimo, tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios, no entrar en esa curiosidad de querer saberlo todo. No quererlo saber todo. Y es porque en el tiempo de Dios, dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, que hay tiempo para todo, para cada actividad bajo el cielo hay tiempo. El tiempo de Dios no es como el nuestro, y ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Hablando de tiempo. El tiempo, voy a pedirle a los hermanos que se preparen para la Santa Cena, pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. El tiempo de Dios es perfecto. Y tal vez si Dios no te da algo ahorita es porque no es el tiempo de Dios. No es todavía el tiempo de Dios. Y muchas veces nos desesperamos. Y Abraham estaba luchando con esto. Y Abraham le está diciendo al Señor, Señor, hazme saber, dime alguna cosa, Señor. Dime alguna cosa, ¿cómo es que esto va a suceder? Es porque Abraham no estaba esperando el tiempo de Dios. ¿Quieres mantenerte animado o quieres recobrar el ánimo cuando te has desanimado? Acepta que el tiempo de Dios no es tu tiempo. Acepta que el tiempo de Dios es perfecto, mas el nuestro no lo es. Y en ese momento, si quieres recuperar el ánimo, número 5, tienes que permanecer confiado activamente en las promesas de Dios. Con esto quiero terminar, porque Dios envió a Abraham a traer animales. Vean lo que sucede. Como Abraham le dijo, ¿qué le dijo Abraham en el versículo 7? Le dijo, en el versículo 8, Abraham le dice, Señor omnipotente, ¿cómo sabré que voy a tomar posesión de esa tierra? ¿Cómo sabré que voy a ser padre de naciones? Señor, ¿cómo sabré? Entonces Dios le quiere dar una prueba, porque Abraham quería saber el futuro. Abraham estaba muy curioso, Abraham estaba muy ansioso. Nuevamente, yo no le recomiendo a usted que le pregunte esto que Abraham le preguntó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esto fue lo que Dios le dijo. Ok, Abraham, ¿quieres saber el futuro? Tráeme una becerra, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, junto a una paloma y a un pichoncillo. En el verso 10 dice que Abraham se los trajo todos, los partió en dos, o sea, partió el becerro, partió la cabra y partió el carnero por mitad. Suena como muy fuerte eso, ¿verdad? Pero sí los partió, los partió por mitad, y ahorita le voy a decir rápidamente qué era lo que significaba esto. Los partió y los colocó a las mitades frente a frente, o sea que los partió estos 3 animales, y la mitad del animal aquí, la mitad del otro animal acá, y la sangre corría hacia el centro, porque todo pacto con Dios requería sangre.
Por eso es que Cristo tuvo que derramar su sangre por nosotros. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Le dice, los partió excepto los pájaros, eso no los cortó por mitad. Y verso 11 dice, entonces las aves de rapiña descendieron sobre los carávedes, pero Abraham las ahuyentó. Y lo que sucede aquí, lo que estaba sucediendo es que cuando se parten los animales por mitad, y lo que tenía que hacer una persona, Dios le está diciendo, te voy a decir exactamente cómo voy a ser de fiel contigo. Parte los animales, la sangre que está por ahí tenía la persona que hacía el pacto, o las personas que hacían el pacto, tenían que caminar por en medio de la sangre como un compromiso. Si no soy fiel a mi palabra, que yo sea partido como estos animales han sido partidos. Esa era la idea del pacto. La misma palabra pacto significa cortar. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, voy a pasar, o sea, voy a hacer este pacto contigo, y si yo no soy fiel a Abraham, y si yo, porque Abraham estaba curioso, ¿cómo voy a saber? Y Dios le está diciendo, así te lo voy a asegurar. Tan en serio estoy de protegerte, de cuidarte, que te voy a enseñar con un pacto cómo es que voy a ser fiel. Voy a ser fiel, o sea que si no cumplo este pacto donde estoy pasando en medio de la sangre, que me pase lo que le pasó a estos animales. Es increíble lo que significaba eso en esos tiempos. Pero ¿saben ustedes qué hace Dios? Vean en el versículo 12 rápidamente. Dice que al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño, y una oscuridad espesa y espantosa lo cubrió. O sea que Abraham se durmió, y el único que pasó por en medio de los animales, ¿quién fue? Solo fue Dios. Ahorita se lo voy a enseñar. O sea que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, mi fidelidad no depende de ti, mi fidelidad depende de quien yo soy. Yo soy Dios, yo voy a ser fiel. Y por eso dice que cuando Abraham cayó en tan profundo sueño, versículo 13 dice, entonces el Señor le dijo, sabe con certeza, y le dijo que su pueblo iba a estar por 400 años en Egipto, iban a estar en un país extranjero, y ahí iban a ser esclavos, iban a ser maltratados. ¿Se da cuenta por qué no es bueno preguntarle a Dios el futuro? Usted no necesita saber el futuro. ¿Sabe lo que usted necesita? Confiar en el Dios que tiene control del futuro. Déjele el control a Dios. Y dice entonces, todo esto va a suceder. En el versículo 15 dice, sin embargo tú irás en paz a tus antepasados y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque el pecado de los amorreos aún no ha llegado a su plenitud. Y en el verso 17 dice que cuando el sol se puso y cayó la oscuridad, apareció un brasero humeante con una antorcha. Y quiero que pongamos el dibujo que tengo aquí. Dice que apareció un brasero de esta manera. Los animales estaban cortados y aparece la llama en medio. No, Abraham está dormido, porque Dios le está dando a entender a Abraham que el único que se está comprometiendo, el que va a ser fiel sin duda alguna en el pacto, es Dios mismo. La antorcha representa a Dios. Abraham no, o sea que en otras palabras, lo que Dios nos enseña a nosotros aquí es que Dios va a ser fiel a sus promesas a pesar de nuestras imperfecciones. No depende de nosotros la fidelidad de Dios. Eso debería de animarnos. Entonces hemos visto 5 cosas hoy día. En medio del desánimo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En medio del desánimo, recuerde la fidelidad de Dios en su pasado, para que se vuelva a reanimar. Número 2, sea honesto con Dios y hable con Él. Dígale usted cómo se siente. El expresarlo le va a ayudar. Número 3, espere la respuesta de Dios y créale a Dios. Número 4, confíe en el tiempo de Dios, no en el suyo. No se desespere. Imagínense que Abraham después de esto todavía tuvo que esperar 15 años más. Y número 2,
Número 5, perdón, permanezca activamente confiando en las promesas del Señor. Él va a ser fiel, aunque muchas veces somos nosotros infieles. Dios, dice su palabra, permanece fiel. Dios permanece fiel. A pesar de la oscuridad y la incertidumbre que a veces enfrentamos y nos desanima, Dios nos asegura un futuro y una esperanza. Y el pacto es sellado con sangre. ¿Sabe usted quién selló el pacto con sangre? Nuestro Señor Jesucristo, para decirnos de que Él va a ser fiel en salvarnos, aun cuando muchas veces nosotros no somos fieles. Y es por eso que no tengo Santa Cena. Es por eso que hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y voy a pedir gracias, hermanos. Voy a pedir que nos pongamos de pie en este momento. Tomemos el pan y la copa, y que usted lo pueda abrir por razones de higiene.